Este es un tema que se hace muy familiar en estos días. Sin embargo, la historia ya ha sido testigo de uno de los eventos más catastróficos registrados de este tipo, un tema del que ya he hablado en algunas ocasiones. Conocimos cómo era la vida de un doctor de la peste negra, cómo vivían las personas en este oscuro periodo, y además conocimos algunos extraños y desesperados tratamientos contra la peste negra. Sin embargo, aún hay mucho de qué hablar sobre un suceso que ocasionó un gran desastre y a la vez grandes cambios. Es momento de conocer cuál fue la respuesta ante esta pandemia y qué se hizo para frenarla, así que pónganse cómodos porque en esta ocasión seguiremos hablando de la peste negra. Sin más, empecemos. La peste negra afectó a Europa en varias oportunidades, sin embargo es recordada por las terribles consecuencias que dejó en el siglo XIV, especialmente entre los años 1347 y 1353. La peste negra en esa ocasión acabó con la vida de aproximadamente un tercio de la población europea. La teoría más aceptada es que la peste fue causada por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Esta se propagó principalmente por medio de la picadura de pulgas infectadas que habitaban en roedores. Sin embargo, cuando la infección alcanzaba los pulmones, podía propagarse a través del aire. La peste negra fue devastadora debido a que llegó en una época en la que mayormente la medicina solía mezclarse con la religión y una serie de supersticiones, además de prácticas que lejos de ayudar solían ser perjudiciales. Sumado a esto, la mala higiene generaba un ambiente propicio para esta enfermedad. En esta época la religión determinaba la vida de las personas. De hecho, según las fuentes, el permiso para ejercer como médico solo se podía obtener después de haber estudiado teología. Y bueno, teniendo en cuenta que la invención de la primera vacuna llegaría varios siglos después, no es descabellado decir que este fue el peor desastre biológico de la historia de la humanidad y el fin del mundo para aquellos que lo vivieron. La peste negra habría llegado en primer lugar, según el conocimiento actual, a Asia, para luego llegar a Europa a través de rutas comerciales, irrumpiendo en un primer momento en Italia. Para aquel entonces la noción sobre su contagio era difusa, y los rumores sobre lo que estaba ocurriendo en otros lugares pasaron más o menos desapercibidos. Sin embargo, cuando esta llegó a Europa de forma rápida y violenta, la gente llegó a pensar que era el apocalipsis. Fiebre alta, tos, escalofríos o la aparición de bubones debido a la inflamación de ganglios linfáticos eran algunos de sus síntomas. Una enfermedad dolorosa y repugnante que acababa con la víctima en alrededor de 5 días desde el momento de presentarse los primeros síntomas. Mil explicaciones surgieron, desde la influencia de los astros sobre el orden natural, el castigo divino de Dios o incluso vapores insalubres. En una sociedad donde predominaba la doctrina de la iglesia cristiana, una de las primeras acciones fue buscar respuestas en ella. Así que rezar era una opción aceptable, además de reunirse en las iglesias, lo que obviamente, lejos de frenar la peste, la propagaba, hasta el punto que los mismos sacerdotes perdían la vida. Y con el tiempo las capillas se encontraron vacías debido a que la gente sucumbía ante la peste. Por otro lado, la conclusión de que este era un castigo de Dios llevó a muchos hombres a autoflagelarse para calmar la ira de Dios. Pero bueno, estas no fueron las únicas medidas. Los doctores de la época solían realizar prácticas como la sangría con sanguijuelas que supuestamente servirían para restaurar el equilibrio corporal de un paciente, pero como ya se imaginarán, aún estaban muy lejos de la cura. Vendrían también con esto una serie de prácticas y supuestas curas, a veces proporcionadas por los médicos de la peste o por el saber popular. Algunas de estas curas más extrañas que otras, desde ingerir polvo de esmeraldas, remedios a base de cuernos de unicornio, frotación con pollos, aromaterapia y algunos otros similares. Un tema bastante interesante del que ya hablé exclusivamente en un video anterior. Sin embargo, ¿qué es lo que se hizo que realmente pudo ayudar a frenar esta peste? Un ejemplo de esto fueron las diferentes medidas estrictas en cuanto al desplazamiento de las personas. En la ciudad de Pistoia en Italia se llegó a promulgar reglamentos para tratar de alejar la peste a toda costa. Por ejemplo, a nadie se le permitía viajar a alguna zona infectada, y si aún así lo hacían, estas personas no podían regresar más. Se empezó también a regular las importaciones y entre otras medidas. Sin embargo, la ciudad finalmente terminaría sucumbiendo a la peste, por lo que por sentido común se empezó a aislar a los infectados y destinar lugares de entierro fuera de la ciudad. Por otra parte, en Venecia se tomaría en un primer momento la decisión de rechazar la llegada de los barcos por temor a la peste.
Un año después, en 1348, estas medidas llevarían a que Venecia se convirtiera en la primera ciudad en cerrar sus puertos a los barcos entrantes, y solo se admitía a aquellas personas que pasaban 30 días en aislamiento. Más tarde aumentarían el número de días a 40. Esto daría como resultado eventualmente el término cuarentena, una medida que sería seguida por otras ciudades posteriormente. Ya se imaginarán una gran cantidad de barcos esperando antes de que pudiesen desembarcar, una situación que antes difícilmente se habría contemplado, mucho más si el comercio a través de estos puertos movía la economía de Europa. Se llegó también a designar una pequeña isla de la laguna de Venecia para la cuarentena, y en el cual en años recientes se encontraron 1500 esqueletos correspondientes aparentemente a víctimas de la peste negra. Lamentablemente estas medidas al parecer no fueron suficientes, o al menos fueron hechas muy tarde. La peste terminó por apoderarse de Venecia y causó la muerte de 100.000 personas. Entonces la peste siguió su marcha hacia otros territorios de Europa. Lugares como Hamburgo y Normandía se vieron afectadas enormemente, mientras que en la ciudad de Givry, en la región de Borgoña en Francia, un fraile solía celebrar 28 a 29 funerales al año. Sin embargo, en 1348 registró la muerte de 649, la mitad de ellas en el mes de septiembre, y así siguió en Noruega, áreas rurales en el este de Polonia y Lituania, partes de Hungría, y así una lista que parecía no tener la más mínima intención de detenerse. Para noviembre de 1348 la peste llegó a Londres con más o menos los mismos resultados. El monje agustino Henry Knighton describió esto como una gran calamidad que tuvo como resultado una gran cantidad de fallecidos, hasta el punto que ovejas y bueyes andaban perdidos en los campos sin que nadie los cuide o los reclame, además de edificios en ruinas posteriormente por la falta de habitantes. De igual manera, muchas aldeas quedaron vacías por la repentina desaparición de sus huéspedes, así que resolver este problema se había convertido abruptamente en una prioridad, interrumpiendo incluso la primera parte de la Guerra de los 100 años. Por el momento, Eduardo III, rey de Inglaterra, decidió centrarse en los asuntos internos que aquejaban su reino, y el fallecimiento de su hija, la princesa Juana, a causa de la peste, lo dejó devastado, de modo que empezó a tomar medidas drásticas. Para empezar, el parlamento de aquel enero de 1349 fue pospuesto hasta la Pascua. Por otro lado, los funcionarios se refugiaron en sus hogares y los alguaciles se negaron a realizar negocios por temor. El reino básicamente estaba detenido. El rey ordenó también excavar las fosas para los fallecidos lejos de las áreas de viviendas, y debido a la sospecha que tenía de que la mala higiene era la responsable de esta pandemia, escribió al alcalde de Londres ordenándole que mande a limpiar a fondo las calles, ya que eran conocidas las calles sucias de una manera grotesca. Aún así, la peste negra fue devastadora, pero tras años de lucha esta fue remitiendo, y las medidas que se tomaron sirvieron como referencia para enfrentar futuros brotes. Este brote de peste se extendió desde Italia, afectando Francia, España, Inglaterra, Alemania, Hungría, Escandinavia y finalmente el norte de Rusia. Algunos creen que el número de habitantes llegó a estar por debajo del umbral que esta pandemia necesitaba para seguir expandiéndose, aunque ciertamente hay varias teorías al respecto, mientras que muchos atribuyen el fin de la peste a la implementación de la cuarentena y las mejoras en cuanto a la higiene. Otros creen que los supervivientes se fueron inmunizando y transmitiendo esa inmunidad a la siguiente generación. El hecho es que la pandemia llegó a su fin, y aunque más adelante hubo nuevos brotes localizados, nunca llegó a una escala tan catastrófica como esta. La peste negra movió los cimientos de la sociedad europea, impactó también el arte, la literatura, la economía y muchas otras áreas, dejando también muchas dudas y haciendo que se empiece a cuestionar todo, acabando con varias creencias que se tomaban por ciertas. Sacudió a la iglesia y dio paso a la medicina desde el punto de vista de la observación para comprender las enfermedades, siendo este un gran paso hacia la investigación médica moderna. Y bueno, muchas otras consecuencias de las que ya dedicaré un video completo para hablar del tema. Por ahora esto ha sido todo por este capítulo. Cuéntame ahora qué fue lo que más te sorprendió y cuál crees que fue la razón principal por la que la peste se extinguió. Si aún no has visto los videos anteriores sobre este tema, te invito a verlos, ya que te pueden resultar muy interesantes. No olvides dejar una sugerencia para un próximo video o dar me gusta a la idea que más te agrade. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.